Muy buen día, mi nombre es Yulixa Torres Sánchez, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy les voy a hablar sobre el Departamento de Recursos Humanos que abarca la materia de procesos administrativos. ¿Sí? Sabemos que el Departamento de Recursos Humanos es uno de los más importantes que tiene que tener cualquier empresa, especialmente cuando está en la etapa de crecimiento. Es como esa formación, ese pilar de conocimientos que tienen que explotar con el único fin de poder organizar bien sus ideas y centrarse en el ámbito profesional. ¿Sí? Tiene como objetivo dos, que es seleccionar el personal que va a entrar a la empresa. Tienen que ser personas capacitadas, personas con mucho conocimiento, personas que tengan como esa mentalidad de ganadores y sobre todo que tengan ganas de triunfar. ¿Sí? También tenemos el otro objetivo que es formar. ¿Sí? La empresa como tal, además de seleccionar el personal, tiene que ayudarlos a formar, a retroalimentar ese conocimiento y esas habilidades que esas personas tienen. Bueno, pues además de eso, pues de la que las personas pues seleccionen ese personal y reciban como la ayuda necesaria, ellos también tienen que, la empresa como tal tiene que darles los medios necesarios para que ellos puedan ejercer bien su trabajo, para que su salud tampoco se vea afectada en el ámbito laboral, ¿sí? Siguiendo el orden de ideas, también se deben de cumplir algunos requisitos como son la firma electrónica, que es algo fundamental que tiene que tener una empresa, ¿sí? Establecido en su régimen jurídico, ¿sí? Ya que es como es un certificado digital que es una técnica nueva que le ayuda mucho a las personas, ya que le permite al ciudadano y a las empresas resolver de una manera rápida y sencilla trámites que tienen que ver con la administración y asuntos relacionados pues con el día a día. ¿Sí? Un día en una empresa o sea en algo que tenga mucha responsabilidad, eso nos ayuda a economizar tiempo. ¿Sí? También pues para obtener la firma electrónica es necesario tener un certificado digital de la DNI. ¿Sí? Tiene que ver con todo lo que son los documentos electrónicos donde contiene información personal. ¿Sí? Puede ser de alguna persona o una empresa como tal. ¿Sí? Puede ser un ejemplo que podamos poner de ello es el medio de autenticación de la identidad, ¿sí? Como medio de firma electrónica de documentos, mediante la utilización de certificados de firma, ¿sí? También podemos poner como el documento de viaje, lo que es el pasaporte. Son muchos requisitos que nos da y papeles importantes, proyectos, lo que se implemente por medio de una empresa. Además, por si fuera poco, la firma electrónica nos ayuda con todo lo que tiene que ver con certificados digitales, ¿sí? O proyectos que se necesiten firmar de una manera urgente. Sabemos que un certificado digital es el único medio que permite garantizar, es como una técnica legal de la identidad de una persona en Internet. ¿Sí? Es un requisito indispensable para que las instituciones puedan ofrecer servicios seguros a través de Internet, pues porque sabemos que por Internet hay muchas cosas falsas que suben y realmente es información totalmente distorsionada. Para poder obtener este certificado como tal, se debe hacer a la página web de la FNMT y pedir la solicitud pues, del certificado. ¿Sí? Al finalizar este procedimiento se le dará un código a la persona para poder acreditar su identidad, ¿sí? Que se debe presentar frente a una oficina y certificar que como tal es la persona que tiene que, o sea, que va a dar uso a esa herramienta. Bueno, pues siguiendo el orden de ideas también encontramos acá los registros telemáticos, que son aquellos que ayudan a la persona, ¿sí? A obtener más conocimiento, ¿sí? Es un sistema habilitado, ¿sí? Que donde se expresan realmente la recepción y la salida de las solicitudes de los escritos y comunicaciones a través de Internet. ¿Sí? Este registro que está abierto de manera permanente, ¿sí? Funcionando como una oficina auxiliar de registro general del ministerio. Es como podemos decir como un orden de ideas que pueda tener la persona, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta las notificaciones telemáticas, sí, que son mensajes mediante los cuales la Tesorería General de la Seguridad Social te comunica las diferentes resoluciones o relaciones con tus derechos o intereses a través del sistema de red, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el trabajo y la nueva información,
las nuevas actualizaciones que se están dando ante el mundo académico o laboral o profesional, lo pudiéramos llamar también. Estas técnicas que hemos estado hablando, por lo menos sobre la implementación de la firma electrónica, lo tiene que tener en cuenta el funcionamiento, las funciones del Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Con el reclutamiento interno y externo del personal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un reclutamiento interno, ¿sí? Tiene que ver con la necesidad de cubrir un puesto de trabajo generado por alguna promoción de la misma compañía. Es decir, se le brinda la oportunidad a un trabajador de la empresa para que emprenda nuevos desafíos en una distinta área o con un cargo que implique mayor responsabilidad, ¿sí? Con más dificultad, valga la redundancia, ¿no? También tenemos la función, ¿sí? En la parte externa, que tiene que ver cuando se presenta la necesidad de cubrir un puesto de trabajo específico que solamente debe buscarse fuera de la compañía, por varias razones tales. Puede ser por una profesión específica, pues que la persona tenga como tal, tareas técnicas específicas que solamente las puedan cubrir tan prioritarias, lo pudiéramos llamar, sí, que la persona tenga. También existe pues la función, lo pudiéramos llamar mixto, ¿sí? Este tipo de forma de reclutamiento pues, de personal toma en cuenta la opción de promover a un trabajador interno como reclutar a un trabajador desconocido, ¿sí? No se le brinda las puertas a la empresa de conocer nuevo personal, ¿sí? Se considera generalmente en donde se miden los talentos, ¿sí? Versus la remuneración, lo podíamos llamar de esa forma. También existe el reclutamiento pues 2.0. Este tipo de reclutamiento es el más nuevo que se pueda implementar en una empresa, ¿sí? Se promueve por el avance en la tecnología y la interacción de los profesionales con las redes sociales. Eso tiene que ver con el mundo, o sea, con los avances que ha habido en la tecnología. Podemos ver conceptos como reclutamiento social. Hace alusión a la forma de reclutar profesionales que comparten redes de negocios y talentos en donde ellos mismos, los que se dan información, o sea, dan publicidad a ellos mismos, lo pudiéramos llamar, ¿sí? Van creciendo sus expectativas y sobre todo se motivan ellos mismos, ¿sí? Ya que están aprendiendo de forma empírica, aprenden nuevos negocios y la empresa ve ese potencial de esas personas, entonces por eso lo llaman el reclutamiento 2.0. Bueno, pues ya abarcamos un poquito sobre las diferentes funciones que puede tener el Departamento de Recursos Humanos. Pudiéramos hablar un poquito sobre las oficinas públicas de empleo, como que es el complemento, sí, que se fusiona acá con esta organización. Sí, sabemos que una oficina pública de empleo presta un servicio gratuito que tiene como una línea delgada entre lo laboral y lo personal de la persona, como en sus derechos, ¿sí? Permite conectar a aquellas personas desempleadas, ¿sí? Con las empresas que tienen oportunidades laborales para ofrecer. Obviamente ahí se tiene en cuenta las capacidades de la persona. También existen las agencias privadas de colocación, perdón. Estas tienen que ver, también pueden ser, ¿no?, entidades públicas o privadas con un mismo ánimo de lucro, ¿sí? Que realicen actividades de intermedio también en lo laboral con los derechos de la persona, ¿sí? Colaboradoras, ¿sí?, de la Consejería de la Economía, de las empresas, con el empleo, de una forma autónoma, pero que coordina con la misma, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que coordina con la necesidad de la empresa, pero también con la necesidad de la persona, ¿sí?, en lo que quiera desempeñar. También tenemos, pues, las empresas de trabajo temporal, ¿sí? Estas son un poquito, bueno, es una empresa que sirve de intermediario, para procurar un empleo a un trabajador, ¿sí? Se denomina empresa de trabajo temporal, ya que es una actividad que consiste en poner a disposición de otra empresa como carácter temporal a trabajadores, ¿sí? Por ella, que son contratados por esa empresa, ¿sí? Por ser por un ciclo de tiempo que después, cuando se cumpla, si la persona ve o la empresa ve que esta persona tiene las características y ha dado la talla, por decirlo así, en la empresa, entonces se puede quedar. Otra como de las ramas, lo pudiéramos llamar, o como el conjunto que conforma, ¿sí?, el Departamento de Recursos Humanos, es la selección personal, que tiene que ver con gestionar el capital humano dentro de la empresa, ¿sí? Lo pudiéramos llamar
¿sí? Porque ya que, o sea, esta gestión lo que hace es planear, organizar y desarrollar, ¿sí? Esos tres pilares. Todo lo que concierne en promover el desempeño eficiente del personal que compone la organización, ¿sí? Con el objetivo de desarrollar tanto al personal y como también a la empresa, obviamente, o a la organización, es decir, mantener operativo de forma eficiente para poder alcanzar las metas que se plantea esa organización, porque de nada sirve tener una organización, sí, puede tener como podemos decir las mejores características, pero si no se logran éxitos, sí, por lo menos una empresa siempre debe poseer objetivos que sean vinculados a la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque eso capta a la mayor cantidad de personas con potencial, ¿sí? Se va a tener un equipo organizado. Además de eso, crea mecanismos para retomarlos al interior de la organización, crea confianza entre la organización, ¿sí? Se crea como lo pudiéramos decir, la persona se empodera de sí misma, o sea, se cree el cuento, por decirlo, de que es capaz y realmente no es creerse el cuento, ¿sí? Sino es que nosotros amemos lo que hacemos, ¿sí? Y tener como esa fe en nosotros de que podemos cumplir todo lo que podamos desarrollar, ¿sí? Con un potencial que se caracterice y sea de una persona triunfadora, ¿sí? También podemos ver cómo lo es las aplicaciones informativas de gestión del personal, ¿sí? Esto es crucial porque esto genera los informes y documentos necesarios para administrar, gestionar y controlar los recursos humanitarios de una empresa. Si usted sabe, imagínese, eso es algo crucial que tiene que tener la empresa, ¿sí? Además de que eso elabora nóminas y liquidaciones a la seguridad social. Es un soporte informativo que tiene que tener la empresa como tal. Es como usted tener un orden en su casa y que usted llegó y usted sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene, sí. Entonces usted tiene que poner un orden, sí, para que haya creabilidad y sobre todo se logre alcanzar un éxito como tal. Bueno, profe, espero que le haya gustado y le doy paso a mi compañera con el punto número. Es Angie Noreidi Vargas Trujillo y el día de hoy voy a hablarle un poco sobre lo que es el derecho al trabajo. Entonces vamos a comenzar principalmente con qué es el derecho al trabajo. Entonces entendemos que el derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. ¿Y qué acarrea esto entonces? Entonces, ¿por qué dice que otros derechos humanos? Con el derecho al trabajo y con la idea de que el trabajo viene con una remuneración, se tiene el acceso a una vivienda, se tiene el acceso a la salud, se tiene el acceso a la recreación, entre otras como acciones que desencadenan lo que es una vida digna, con unas garantías de un cubrimiento de esas necesidades básicas de la población. Entonces, hay que aclarar, en Colombia, eh, el trabajo se ve reglamentado a través del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, allí encontramos lo que son todos esos derechos y obligaciones que se tienen de ambas partes, tanto de empleador como de empleado, y toda esta regulación en esta relación binaria. Entonces, la finalidad de este es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Entonces, como ya dije, el tema del equilibrio entre estas dos partes para el momento de ejercer, digamos, los distintos contratos que hayan en la empresa. En cuanto ahorita pues, es el derecho y deberes del trabajador. Entonces, en primer lugar, los derechos del trabajador. En derechos del trabajador encontramos lo que es la pensión de invalidez, el subsidio por incapacidad temporal, la atención inicial de urgencias a una IPS por algún accidente de trabajo, el derecho a asociación a la huelga, el derecho a la remuneración del trabajo, el derecho a la seguridad social, a los pagos oportunos del trabajo, la indemnización por incapacidad permanente o parcial y la indemnización apenas termine pues, el contrato laboral en X empresa. Asimismo, las prestaciones sociales
que van de la mano también con la seguridad social. Pero también hay que aclarar que el trabajador tiene deberes y dentro de esos deberes está procurar el cuidado integral de su salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional de la empresa, suministrar información clara y veraz para el empleador, asimismo contribuir a que el empleador cumpla con las obligaciones jurídicas o empresariales y que tenga dentro de la empresa, velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por medio del decreto 1295/1994, siempre procurar realizar, digamos, que su función. Hay algo importante ahorita que se me olvidó mencionar y eran los derechos, y es que toda persona tiene el derecho de ejercer su profesión o de escoger el trabajo al cual quiere pues, desarrollarse. Eso es importante. Asimismo, el empresario también tiene derechos y deberes. Dentro de los derechos del empresario está el exigir a los trabajadores el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas, exigir a los trabajadores el uso correcto de medidas y equipos de protección, exigir a los trabajadores el uso correcto de máquinas, herramientas y materiales, entre, digamos, otros también que siempre es como al cumplimiento de esos deberes que tienen los empleados o los colaboradores. Y dentro de los deberes es evaluar los riesgos, planificar la prevención, formar a los trabajadores, el tema de la capacitación inicial de estos trabajadores, vigilar la salud de los trabajadores, proporcionar equipos y medidas de protección, el pago oportuno de los salarios, la remuneración del trabajo, el pago de seguridad social y las diferentes intereses como los son cesantías, vacaciones y todo esto. Ahorita hablemos un poco sobre específicamente el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aquella relación que se forma, ya sea verbal o escrita, a través del empleador y el empleado. Hay distintos tipos de contrato de trabajo, sea a término fijo, a término indefinido, contrato de prestaciones de servicio, ¿sí? O verbales, que se entiende como término indefinido cuando son verbales, pero hay que aclarar algo y es la jornada laboral. La jornada laboral del trabajo actualmente es de 8 horas laborales. Cabe aclarar que esto se dio a través de la Ley 6 de 1981, cuando se pasó de 9 horas a 8 horas diarias y 48 horas semanales. Se pasó de tener un horario de 9 horas diarias y 54 semanales a 8 diarias y 48 semanales. Con descanso, pues los días domingo, que ya lo vemos acá al lado en descanso, que son los días laborales, son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, en el cual pueden desarrollar las 48 horas semanales. Los descansos diarios son aquellos descansos que dan entre este horario y que no se trabaja de largo, sino que siempre se da como una hora para temas de descansos de almuerzo. Generalmente, pues en Neiva ocurre muchísimo. Las empresas dan es 2 horas y por eso está el horario de 8 a 2 y de 2 a 6. Y los descansos semanales incluyen lo que son los domingos, todos los domingos son remunerados, pero son días obligatorios de descanso. Asimismo, los descansos anuales que van, digamos, unidos con las vacaciones, por cada año laborado se tiene 15 días de vacaciones o 15 días continuos de vacaciones. Entonces, esto ha sido un poco una breve explicación de lo que es el derecho al trabajo, qué implica, qué derechos y deberes tienen los empresarios y los trabajadores y qué acarrea lo del contrato de trabajo. Buen día, mi nombre es Lady Tatiana Zamboni y mis temas a exponer son el convenio colectivo, conflictos laborales, contrato de trabajo y seguridad. Empecemos. El convenio colectivo. ¿Qué es un convenio colectivo? Es un acuerdo entre representantes de las empresas como los representantes de los trabajadores y como resultado de una negociación colectiva en materia laboral. Los convenios colectivos obligan a empresarios y trabajadores afectados dentro de su ámbito de aplicación por el mismo durante todo el periodo de vigencia del mismo.
Para que en un colectivo de trabajadores esté afectado por un convenio colectivo, tiene que encontrarse bajo la jurisdicción de estatutos de los trabajadores, es decir, aquellos trabajadores que no le es de aplicación el ITI. Estos no tienen negociación colectiva como tal. Estos quedan excluidos de la negociación colectiva. Mediante un convenio colectivo, los empresarios y trabajadores regulan las condiciones de trabajo y productividad, ya que como contrapartida se pactan una serie de obligaciones recíprocas que acuerdan una paz laboral. Es decir, se hace un convenio de trabajadores y representantes para tener conocimiento de cuáles son sus derechos y sus obligaciones. ¿Quiénes negocian? Los convenios colectivos. La autoridad representativa para negociar un convenio colectivo viene delimitada por el ámbito de aplicación al que está dirigido. En estos están los convenios de empresa y los convenios de rango superior. Los convenios de empresa son interlocutores válidos al comité de empresa, delegados sindicales o representantes de los trabajadores, en el caso en que el convenio sea de aplicación a toda la empresa. Y los convenios de rango superior, estos negocian sindicatos que tengan representatividad reconocida a nivel estatal, autonómico o provincial. Y también podrán integrar la comisión negociadora los sindicatos que ostenten en un 10% de representantes dentro de los comités de la empresa afectados. Los convenios colectivos tienen que contener acuerdos que representen la legislación laboral vigente en todos sus extremos, como cláusulas de no aplicación, y se marcan acuerdos que sean contrarios a las leyes. La duración de un convenio colectivo será la que se pacte entre las partes, bien como duración global o bien como duración de determinados bloques. Es habitual negociar convenios que duran 3 años, pero con bloques de revisión en materia salarial anuales. Si ya no existe pacto sobre la duración en el convenio, este se entiende prorrogado por años hasta que una de las partes firmantes del mismo denuncie su cese. Y en el momento en que el convenio colectivo pierda su vigencia, las cláusulas y obligaciones dejan de ser de obligado cumplimiento. Seguimos con los conflictos laborales. Según Marinés Suárez, es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y afectos entre individuos y grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles. Los tipos de conflictos. Existen diferentes clasificaciones de los tipos de conflictos laborales. Están por su alcance, según sus partes implicadas, por su naturaleza, etc. Por su alcance podemos encontrar de relación y estratégicos. Según las partes implicadas están intrapersonales, interpersonales, intragrupales, intergrupales y organizacionales. Por su naturaleza podemos encontrar verídicos, falsos, contingentes, desplazados, mal atribuidos y latentes. En función del contenido está de relación entre las personas y de información, de interés, estructurales y de valores. Por su impacto tenemos funcionales o constructivos y disfuncionales o destructivos. Ahora viene el contrato de trabajo. ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador, en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo? El contrato de trabajo puede tener diversas formas, pero en todas ellas aparecen algunos elementos que son esenciales, como por ejemplo la identificación de las partes, la fecha de inicio y duración de la relación laboral, el domicilio de las empresas, la descripción de la categoría o grupo profesional del puesto de trabajo, el monto del salario inicial y los complementos salariales, el horario, los beneficios, los plazos, los convenios colectivos, si es apacible. Existen varios tipos de contrato de trabajo. Los contratos de trabajo pueden clasificarse de distintas maneras. Una es de acuerdo a su formalización.
Y en esta forma pueden ser verbales o escritos. Los verbales no son acuerdos entre trabajadores y empleadores verbal. No existe documento alguno que pruebe la relación. Esto pone un riesgo en caso de incumplimiento. Y escritos, se escribe un documento en donde se detallen las condiciones de la relación laboral. Ya si la ley lo exige, en estos casos existe un contrato de trabajo de acuerdo a su duración. Los contratos pueden ir desde indefinidos hasta limitados a un periodo de tiempo u obra. Están a término fijo. Este contrato tiene una fecha de finalización, aunque suele existir la posibilidad de que el contrato se renueve de forma automática o bajo ciertas condiciones. Está a término indefinido. Este contrato no tiene fecha de finalización. El artículo 45 de trabajo dice que el código sustantivo dice que el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Ahora viene la seguridad social. La seguridad social es un conjunto armónico de entidades públicas y privadas. Son normas y procedimientos que están conformados por los regímenes generales establecidos para las pensiones, la salud, los riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. Se componen de dos regímenes principales de cotización. Por un lado encontramos el régimen general, que dice que dentro del régimen general se encuentra un gran porcentaje de los trabajadores de nuestro país. Se rige por el título 2 de la Ley General de Seguridad Social, que en él se incluye algunos sistemas especiales como los sistemas especial agrario, el sistema de empleados de hogar y los artistas y profesionales taurinos. Está también el régimen especial de trabajadores autónomos. El régimen especial de trabajadores autónomos incluye a aquellos trabajadores mayores de 18 años que están desarrollando su actividad laboral por su cuenta, como los trabajadores del mar, la minería de carbón y los funcionarios públicos civiles y militares. Estos últimos hacen referencia a aquellas actividades profesionales cuyas condiciones de tiempo, lugar o proceso precisan de una aplicación diferente a la habitual. Algunas obligaciones de los empleados son la afiliación, que mediante la afiliación se reconoce la condición de estar incluido en un sistema de seguridad social a la persona que por primera vez realiza una actividad determinada de su inclusión. El nacimiento y la duración de la obligación de cotizar. La cotización en la seguridad social, sea cual sea el régimen, es obligatoria. Dicha obligación nace desde el momento en la que inician la actividad determinada la inclusión del trabajador. Tipo de cotización es el porcentaje aplicado a la base de cotización dado como resultado la cuota de ingresar por cada contingencia. Y por último, el Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. El Fondo de Garantía Salarial es un organismo autónomo de carácter administrativo inscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuya finalidad es un abono de los trabajadores y que su principal objetivo es mejorar las condiciones laborales y el ambiente, la salud en el trabajo. Hola, profe, buenas tardes. Soy estudiante de Contaduría Pública. Con usted estoy viendo la materia de procesos administrativos y pues este video está hecho como para yo explicar lo que es la parte del recibo del salario, ¿no? Que normalmente todo empleador pues normalmente recibe, o que toda empresa normalmente le da pues al empleador, ¿no? Entonces voy a tratar de hacerlo en unas breves palabras
y pues muy resumido, ¿no? Entonces el concepto del salario sabemos que es una remuneración que recibe todo empleador por parte que recibe todo trabajador por parte del empleador, como contraprestación de los servicios personales que se le ha brindado a la empresa, ¿no? Entonces este recibo de salario se clasifica de acuerdo a la moneda, a la especie o el pago mixto, ¿no? También vemos que va de acuerdo a su capacidad satisfactoria, individual, familiar, ¿no? Y pues también dice que tiene un límite, que normalmente viene lo que es el salario mínimo o salario máximo, ¿no? Pero que normalmente todo el mundo usa lo que es el salario mínimo, ¿no? Sobre todo en Colombia. Entonces ya el contenido del recibo del trabajo, como en la parte superior del recibo, dice que viene lo que son los datos del empleado, el detalle de la remuneración y otros datos obligatorios, ¿no? Entonces ese es el contenido, ¿no? Que normalmente pues trae el recibo de trabajo. Entonces ya viene lo que es la parte de la estructura del recibo del trabajo, que pues todos sabemos que como todo tiene un encabezado, ¿no? En el encabezado pues va en la parte superior, viene lo que es los datos personales del empleado y los de la empresa, ¿no? Luego viene el cuerpo del recibo, que pues normalmente en el cuerpo del recibo vienen lo que son los devengos salariales, y los extrasalariales y las deducciones, ¿no? Luego viene lo que son los totales, que aquí es donde se suma los devengos y las deducciones, y eso va de acuerdo también, y las bases de cotización de la seguridad social que pues todo empleado pues paga, ¿no? Aquí viene también lo que es la aportación empresarial. Entonces aquí es donde se informa la cotización a la seguridad social del empleado y del empleador, ¿no? Ya viene lo que es ahora sí lo que son las deducciones, los devengos y las deducciones, que son varios. Entonces vienen lo que son las cuotas de cotización a la seguridad social, los anticipos, las indemnizaciones de daño, los impuestos sobre la renta de las personas físicas, las cantidades para sindicatos, los mandamientos jurídicos de embargo, ausencia no justificada. Bueno, entonces son varias. Ahora para lo que es la parte del salario bruto, ¿sí? De cómo se devenga. Aquí miramos que para calcularlo se toma todos los devengos del salario base, los complementos salariales y la parte proporcional de las correspondientes pagas. También la base de cotización, pero aquí se excluye el dinero que uno ha recibido por las prestaciones de seguridad social, la dieta, las horas extraordinarias y las indemnizaciones. Después de esto, todo se multiplica por el número de pagas que uno haya recibido. Entonces, de acuerdo a eso, pues haciendo, o sea, todo lo mencionado antes se suma y luego se multiplica por el número de pagas pues que haya obtenido y ahí es donde se viene a saber lo que es el salario bruto, ¿no? Entonces para el salario líquido se necesita conocer siempre los datos salariales personales del trabajador, se aplican los impuestos, pero también los impuestos se dice que se tienen que descontarse al salario bruto anual. Estos se restan al salario bruto anual y posteriormente esto se divide en ese importe final entre 12 o 14 en función del número de pagas. Esto es como según se liquida lo que es la parte del salario líquido, ¿no? Entonces, profe, pues eso es como resumidas palabras. Dios la bendiga mucho. Yo gracias por todas las indemnizaciones de daño, los impuestos sobre la renta de las personas físicas, las cantidades para sindicatos, los mandamientos jurídicos de embargo, ausencia no justificada. Bueno, entonces son varias. Ahora para lo que es la parte del salario bruto, ¿sí? De cómo se devenga. Aquí miramos que para calcularlo se toma todos los devengos del salario base,
los complementos salariales y la parte proporcional de las correspondientes pagas. También la base de cotización, pero aquí se excluye el dinero que uno ha recibido por las prestaciones de seguridad social, la dieta, las horas extraordinarias y las indemnizaciones. Después de esto, todo se multiplica por el número de pagas que uno haya recibido. Entonces, de acuerdo a eso, pues haciendo, o sea, todo lo mencionado antes se suma y luego se multiplica por el número de pagas que pues que haya obtenido y ahí es donde se viene a saber lo que es el salario bruto, ¿no? Entonces, para el salario líquido se necesita conocer siempre los datos salariales personales del trabajador, se aplican los impuestos, pero también los impuestos se dice que se tienen que descontarse al salario bruto anual. Estos se restan al salario bruto anual y posteriormente esto se divide en ese importe final entre 12 o 14 en función del número de pagas. Esto es como según se liquida lo que es la parte del salario líquido, ¿no? Entonces, profe, pues eso es como en resumidas palabras. Dios la bendiga mucho. Yo gracias por todo, profe.